sé si estoy activada ya. ¿Sí? Sí. Vale. Bueno, un poco, yo creo que los tres en algún caso vamos a tocar temas bastante comunes. Os digo desde el punto de vista del que yo parto, para que veáis que aunque sean temas comunes, los vamos a enfocar de forma un poco distinta. O sea, yo digo en todo esto de Internet y de las tecnologías y de las TIC y de la web y todo esto, como no sé si 6, 7 años, que es lo que tienen de vida prácticamente Facebook y todas estas cosas, ¿no? De alguna forma. Entonces, de alguna forma, yo empecé hablando, para que os hagáis una idea, yo soy psicóloga de origen, mi formación básica es como psicólogo. O sea, estoy en temas de humanidades, he trabajado en prisiones, estoy en temas básicamente de personas desde siempre. Pero de alguna forma, no sé exactamente por qué, empecé como muy alucinada, si me dejáis utilizar la expresión, por todo el tema multimedia, incluso por el tema de web semántica, por todo el tema tecnológico. Hasta que me empecé a dar cuenta de que realmente no era eso lo importante, sino que estas cosas la vida a veces las tiene, sino de que estaba en todos esos temas, no por la multimedia, soy una diseñadora web terrible, terrorífica, tuve que dejarlo por lo mala que llegó a ser. Evidentemente en temas de web semántica tampoco me defiendo, soy de letras, soy de ciencias humanas, no me defendí en ninguno de esos temas, pero de alguna forma me acabé dando cuenta de que había podido saber intuir en aquel momento lo importante que iba a ser todo esto, en tanto en cuanto nos iba a cambiar como personas, en tanto en cuanto ha cambiado la sociedad, pero primero nos ha cambiado a nosotros. La frase la dijo Castells en una entrevista en motivo de las revoluciones de los países árabes y me parece muy acertada, es: no somos los mismos desde que existen las redes sociales. Y es así, seamos jóvenes o seamos mayores. El concepto de nativo digital ya sabéis que hoy en día casi ya no se utiliza, precisamente porque todo el que vive una experiencia de interacción en redes cambia. Y eso le cambia también fuera. O sea, a mí me hace mucha gracia cuando alguien dice, ya, pero esto pasa en Internet. En el mundo real las cosas son diferentes. A mí, una vez me lo dijo una profesora y en una conferencia, y tal, una coponente en aquel caso, y me lo puso muy fácil. Me dijo, es que Internet y la vida real son como un oxímoron, son contradictorios. O sea, la vida real es real e Internet es Internet. Me lo puso fantástico. Digo, si te deja tu novio esta tarde por WhatsApp, no te ha dejado, está en mi vida. O si te deja por teléfono. O sea, realmente lo virtual y lo real son la misma cosa. Con lo cual, si cambian las personas a partir de esta experiencia de interconectividad en Internet, también cambiamos en la vida real, también cambiamos en la calle. Hablaba José de valores. Yo siempre digo que el tema del bicing, el tema de los coches colaborativos, el bicing son las bicicletas colaborativas. En Barcelona, por ejemplo, pues tienes un carnet, vas a buscar tu... No hace falta ya tener una bicicleta en propiedad, sino que con acceder al servicio que te proporciona esa máquina, esa bicicleta, ya tienes suficiente. Esa bajada de nivel del valor de la propiedad y aumento de nivel del valor del acceso, lo hemos aprendido en Internet. En Internet las cosas no son materiales. La filosofía Spotify, le llamo yo. No hace falta tener todos los discos del mundo, no hace falta tener todos los CDs del mundo, sino que lo que valoramos es el acceso a la música en cualquier momento, en cualquier lugar, etc. Pero para que veáis que son valores que aprendemos en la red, pero que es absurdo decir que no traspasan la red. Realmente están cambiando el mundo, están cambiando las personas. Primero, repito, siempre aquí los sociólogos os dirán que cambian las sociedades y después las personas. Yo como psicóloga tengo que barrer para casa y considero que primero cambian las personas y después cambian las sociedades. Vamos a ver en qué temas importantes para nuestro tema, para el tema de emprender, para el tema del negocio, para el tema de la nueva economía digital, pues todo esto es importante. Empiezo con una frase que ya os he dicho que nos repetiríamos un poco, esta es reformulada de alguna de las frases que nos han presentado antes. A mí me gusta esta: en tiempos de cambio los que aprenden son dueños del futuro y los que quieren saberlo todo están equipados para un mundo que ya no existe. En este caso es Hofer. Margaret Mead decía que estamos formando a nuestros estudiantes para un futuro que no existe, o sea, no sabemos en qué debemos formarles. Podéis ver esta frase reformulada de muy distintas formas. A mí me gustaría que la vierais de una forma positiva y que creo que le quita el matiz de ¿y qué hacemos? Si vamos a estar, ¿qué hacemos? Si crea cierta inseguridad la frase. Dices, bueno, ¿y qué aprendo para un futuro, para ser capaz en este futuro?
Yo siempre os recordaré una cosa que creo que es en las que yo quizás me he especializado un poco en ver en qué somos diferentes, o en qué estos jóvenes o esta gente que estamos acostumbrados a la experiencia de interconectividad somos distintos a la experiencia de redes sociales. Una de las cosas en las que hemos cambiado, creo que radicalmente, es en el aprendizaje permanente. Yo, dejad que os ponga un ejemplo muy primario, muy tonto, pero a mí me ayudó mucho a entender el fenómeno. Mi madre, con 70 y no sé cuántos años tiene la mujer, además como se entere de que digo su edad en público me va a colgar de un pino, pero en fin, mi madre con no sé cuántos 70, en sus 70 años, acaba de darse de alta en Facebook. Ella pues hace sus cosas en Facebook, busca a sus amigos de la infancia, todas esas cosas que la gente de su edad hace en Facebook. Mi hija, de ahora 15, hace tiempo evidentemente que está en Facebook. Yo hace tiempo que estoy en Facebook. Imaginaos que mañana cambian el botón de enviar mensaje en Facebook, una tontería mayúscula. Mi madre me va a llamar desesperada en cuanto lo vea y me va a decir: niña, no encuentro el botón de enviar mensaje, no puedo enviar los mensajes a Facebook, tiene que aprenderlo. Y nadie le dijo, cuando ella estudiaba, que tendría que estar toda la vida aprendiendo cosas nuevas. Para ella el acto de aprender es un acto consciente, tengo que aprenderlo. Me llamará, lo buscará la forma de aprenderlo. Mi hija no se va ni siquiera a enterar, va a rastrear la pantalla directamente, no le va a pasar ni siquiera por la conciencia, va a enviar el mensaje, y si yo por la noche le digo: niña, han cambiado el botón de lado, que esa es mi posición intermedia, me dirá: mamá, ¿te fijas en los detalles, hija mía? Qué motivada estás. Es lo que dicen a esas edades. Realmente esta capacidad de aprendizaje automático permanente, creo que nos han acostumbrado a todo esto las tecnologías. No hace falta ya que os diga cuántos de vosotros sabíais WordPerfect. Vamos, si lo sabíais no sé para qué, porque os cambió rápidamente. Pero no es verdad del todo, nos acostumbramos y aprendimos automáticamente a utilizar otra cosa a partir de esa, ¿no? De alguna forma, esta capacidad de aprender permanentemente. Dejadme que lo resuma en una frase. No os vais a... Yo tengo el elixir de la eterna juventud. Hace tiempo que lo descubrí. Conforme me iba haciendo mayor, empecé a pensar en ello. Y llegué a la conclusión, por conocer a gente muy mayor que me lo demostró así, de que no se envejece mientras se tengan ganas de aprender. El aprendizaje, esta actitud de aprender permanentemente, es la que os va a ayudar a lidiar, a entender, a ser más felices y ser más jóvenes en este futuro que, ya os digo, no existe y para el que no estamos preparados, pero para el que afortunadamente tenemos más herramientas para el aprendizaje que nunca. Esta es otra de las claves que veremos más al final, pero que son importantes en Internet. Otra cosa de cuando, ya os dije, empecé hablando de web semántica y pronto me di cuenta de que estábamos hablando de algo que no tenía nada de nuevo. Esto de las redes sociales a mí me hace gracia cuando nos asusta. No tendría por qué asustarnos cuando, ya os digo, tiene algún elemento nuevo, pero muchísimos más antiguos. Yo siempre lo resumo diciendo que mi abuela hubiera entendido fantásticamente bien esto de las redes sociales. Mi madre no entiende nada en el fondo. Mi madre es de una generación en la que las cosas eran diferentes. En la generación de mi abuela había cosas más parecidas a la de mi hija que no en estas generaciones intermedias. Dejad que os lo explique con este gráfico que a mí me ayudó muchísimo a entenderlo. Este gráfico explica la evolución de la información o de la forma en la que la gente nos informamos de las cosas que pasan en el mundo desde el año 1800 o desde el siglo XIX hasta la actualidad, ¿vale? Pasando por distintas etapas. ¿Cómo me informaba yo en el año 1800 de las cosas que pasaban en el mundo? Pues en la plaza del pueblo. Básicamente, yo me salía a la calle, me iba a la plaza del pueblo, me iba, más adelante fueron los bares, que por ahí se han citado también, me iba a los lugares públicos y preguntaba: ¿cómo va el mundo? Dejadme que haga un ejercicio real porque creo que se entiende mucho mejor. En el año 1800 yo quería saber si plantar pepinos o zanahorias, porque dependía de la fecha que tuviera, me iba a hacer multimillonaria de aquella época, ¿no? Pobre de mí, pero me iba a hacer más rica o más pobre. Entonces, en el 1800, recordad el concepto de reputación. ¿Qué hacía? Yo me iba a la plaza del pueblo y le preguntaba a él, que se llama... Vale, yo le preguntaba a José, Vale, le preguntaba a José, ¿quién domina el tema de agricultura? Reputación. ¿Quién es el que sabe más en el pueblo de agricultura? ¿A quién le puedo preguntar? Porque es que como tengo una mala cosecha me arruino. ¿A quién le preguntarías? ¿Tú conoces a alguien del pueblo que sepa de agricultura? ¿No conoces a nadie de aquí alrededor? ¿Ella misma? ¿Sí? ¿Ella? Vale, pues sabemos que ella, porque tiene una reputación labrada y trabajada y cultivada con el tiempo de buena agricultora, sabe de agricultura. Entonces,
me dice, pregúntale a Ángeles, que sabe muchísimo. Ángeles, ¿qué hago? ¿Planto zanahorias o pepinos? Porque es que, de verdad, el año pasado tuve una cosecha fatal de patatas y este año no quiero meter la pata. Según el clima, todo esto, ¿qué va a crecer mejor este año? ¿Tú qué dirías? ¿Pepinos? Vale, yo le hago caso y planto pepinos. Fatal, fatal. Ella planta zanahorias, la tía, o sea, a mí me ha dicho que plante los pepinos, ella planta zanahorias, en fin, después volvemos. Pero su reputación en los temas de agricultura ha bajado un poquito. Y el año que viene, cuando alguien le pregunte a José si sabe de agricultura, como yo habré ido y le habré dicho, José, anda, que vaya recomendación me hiciste, que mira lo que me pasó y tal. Él ya no la recomendará con las mismas ganas o su reputación de alguna forma habrá bajado un punto. Vamos a otro supuesto. En el mismo año le pregunto al mismo José. José era un poco el que sabía de todo, José sabía, y a todo el mundo íbamos a preguntarle a él. Era muy sociable, entonces era un conector, que se dice hoy en día. Conocía a mucha gente y los conocía a todos y era el informador. José, ¿quién sabe de guerras? Porque no sé si irme al pueblo de al lado. ¿Sí? Él, pero está muy conectado, él sí, por eso sabe de guerras. Perdona, ¿tú sabes de guerras? Yo, José, ¿sí? ¿Cómo te llamas? Jordi. Vale, Jordi, además tiene un nombre así como muy de otros lugares, dejar que me centre aquí, tiene un nombre catalán, con lo cual está muy viajado y sabe de guerras y de todas estas cosas pues sociales y de cómo va el mundo en general. Está muy viajado, vamos, dejémoslo así. Tiene mucho mundo, que se decía en aquella época. Entonces le preguntamos a Jordi, ¿tú crees que van a llegar las tropas? Es que no sé si coger a la familia y largarme al pueblo de al lado. ¿Tú qué harías? ¿Me largo o no me largo? ¿Sí? Además yo lo veo que él coge su carro, monta la familia, se larga, yo detrás, nos largamos y gracias a Dios realmente que nos largamos porque en 4 días llegan las tropas, nos arrasan y suerte que Jordi y yo nos hemos largado al pueblo de al lado y nos hemos salvado. Su reputación en temas de informador de guerra evidentemente aumenta y cada vez que alguien quiera saber, José, al cual le habremos contado la anécdota, pues nos dirá, oye, Jordi es un hacha, el año pasado la clavó, vamos, ¿vale? En fin. El mundo cambia, el mundo se complica, se les llama a las sociedades actuales sociedades de la información. Cada vez necesitamos más información para vivir, yo creo que eso es cada vez más así, afortunadamente, porque cada vez necesitamos más información, pero cada vez en teoría vivimos mejor. Ya sé que esta afirmación podríamos discutirla un poquito, pero de entrada sí que parece que tenemos más soluciones a enfermedades, tenemos más soluciones a los problemas que aquejan al ser humano. Entonces aparecen lo que se denominan los medios de comunicación profesionales de la información, los profesionales de la información, periódicos, radios, televisiones, etc. ¿Por qué os decía que mi abuela entendería muchísimo mejor Internet que mi madre? Porque mi abuela hablaba con la tele. Mi abuela no entendía qué ha desaparecido desde la plaza del pueblo a los periódicos, prensa, radio, etc. Ha desaparecido la interacción. Mi abuela lo que no podía entender de la televisión, como de los contestadores automáticos, si recordáis aquellos momentos, era que la operadora no le contestaba. O sea, ¿cómo que le estaba diciendo en la televisión? En su plaza del pueblo aparecía una locutora diciendo, mañana va a llover. Y mi abuela decía, ¿pero qué dices? Mira el tiempo, mira que no va a llover, que te digo yo que cuando las nubes están no sé dónde, no va a llover. Estaba acostumbrada a que la información fuera interactiva. De alguna forma los medios de comunicación de masas anularon la interacción, cortaron la interacción. Eso hizo tremendamente infeliz al ser humano. Eso no era bueno para el ser humano. Y yo creo que muchos de los males de las sociedades actuales, del capitalismo, de las sociedades industriales, vienen de haber extraído al individuo de la comunidad, de haberle aislado, de haberle dejado solo. Sí que estaba informado, pero no podía discutir, no podía matizar, no podía interactuar con la información, no podía sociabilizar con la información. Ahora veremos dónde voy a parar. Fijaros qué tenemos ahora, las redes sociales. Yo en las redes sociales tengo una lista en Twitter de informadores de agricultura donde a ella la eliminé ya, en cuanto me hizo la que me hizo, la eliminé. Reputación digital. Estamos recuperando la comunidad, estamos recuperando la plaza del pueblo. Pertenecemos a más comunidades. Cuidado, no estoy diciendo con la misma intensidad. Antes en el pueblo nos conocíamos todos, ahora nos conocemos pero en determinados aspectos, no nos conocemos como nos conocíamos. La intensidad de la relación quizás haya menguado, quizás conocemos a mucha más gente pero con menor intensidad. Pero si os fijáis, sí que estamos recuperando este carácter social ciudadano
colectivo de la información, ¿vale? Nos convertimos todos, de alguna forma, en micromedios de comunicación. Cuando yo tuiteo, cuando él tuitea temas de guerra, yo lo retuiteo, porque así estoy elevando su reputación digital y estoy ayudando a filtrar la información, pues estoy aportando mi criterio a lo que todos entendéis y a lo que crea vuestro imaginario colectivo, de alguna forma, a lo que crea vuestra realidad, de alguna forma. ¿Vale? O sea, estamos haciendo algo importantísimo para el ser humano. Realmente, de hecho, muchos analistas, muchos sociólogos determinan la época de los medios de comunicación de masas como una anomalía histórica. El ser humano siempre ha sido sociable, el ser humano siempre ha querido interactuar con la información. Y en esa época dejamos de interactuar por X motivos. Bauman dice que es interesado, que esto lo hizo el capitalismo, para que, quitándole al ser humano la sociabilidad, que era algo tan importante para él, como lo rellenabas con consumo. Cuando yo le digo a mi hija, por ejemplo, ¿por qué un niño de 15 años se compra las Gambas Nike de turno? Para pertenecer al grupo, es un acto social, muchas veces consumimos por pertenecer a grupos. Bauman diría, El mundo consumo, uno de los libros que os recomiendo para entender todo esto, diría, es un poco mal pensado el tema, pero bueno, podéis verlo conspiratorio, sería una teoría conspiratoria en este caso. Diría que el capitalismo ha hecho esto muy inteligentemente, ha aislado al ser humano, no solo con los medios de comunicación, sino con las grandes ciudades, con muchísimas cosas, para crear un vacío social, en sociabilidad, que acabamos llenando comprando. Algo hay eso, algo hay eso, algo hay de esta compra social. Yo creo que muchísimo del consumo que hacemos, lo hacemos eso, por pertenecer al grupo social, como símbolos de estatus y todo esto. En fin, avanzamos. Yo todo esto le llamo sociedad aumentada, porque volvemos a la comunidad, pero más. Pertenecemos a más comunidades que nunca antes. De alguna forma se amplían, se multiplican, tanto cuantitativamente, tanto el número de contactos que puedo tener, como el tipo de relación que puedo tener con cada contacto. Tenemos muchísimas relaciones con muchísima gente en las redes sociales, en las nuevas plazas del pueblo, en las nuevas ágoras que son las redes sociales. A mí me hace mucha gracia cuando se dice que Internet nos aísla, o que ya desde que tenemos Internet no tomamos café. Yo siempre pongo un ejemplo muy tonto, y me llaman antisocial por ello, pero lo voy a seguir poniendo. Considerar que el hecho de que yo tome café con una amiga que hace 2 años que no veo en la plaza de mi pueblo o en cualquier lugar, es una relación social más digna de ser preservada que la relación social que puede tener un chaval ahora mismo, que está colaborando en la elaboración en una red, que está colaborando y creando un sistema operativo con un chino, con un japonés. O sea, sabéis que se están creando, gente de todo el mundo está colaborando a través de las redes y creando cosas. A mí me parece una barbaridad. O sea, vale, no tomamos café, tomamos menos café con los amigos, pero emergen otras formas de sociabilidad, otras formas de colaboración muchísimo más interesantes para el desarrollo de la humanidad. Que sí, que tomar café está muy bien, pero que creo que es importante. A mí, cuando se me dice que las redes sociales acabarán algún día, o que de alguna forma todo esto es una moda, recuerdo que es una necesidad humana básica. No voy a ir más por ahí, pero sabéis que la pirámide de Maslow, uno de los elementos que el ser humano necesita para vivir, comer, necesidades fisiológicas básicas, necesita tener seguridad, necesita pagar la hipoteca, todas estas cosas que a veces no son tan fáciles. Y tercero, necesita sentirse parte del grupo. Afiliación, reconocimiento social, que es un poco afiliación. A los 15 años se busca afiliación. Se busca que todos los amigos te digan qué guapa estás en Facebook. Por eso te digo que cuántas veces, cuando un signo, ahora también me vais a decir, en fin, no debería decir estas cosas, pero da igual. Cuanto más se cambia la foto de perfil en Facebook, es que más solo se está en el fondo. O sea, se necesita que le digan, o más solo se está sentimentalmente normalmente. Necesitas que le digan lo guapa que estás, pues antes ibas a la obra, en el caso de las mujeres, pedazo de frase machista acabo de soltar, pero da igual. Pero bueno, es una forma de que los demás te digan qué guapa estás. Esto con 15 años, o cuando tienes esa afiliación flojita, cuando esa necesidad humana no está llena, es importante. Cuando ya tienes esa necesidad humana llena, cuando ya tienes pareja, cuando ya no tienes 15 años, a veces puedes no tener pareja con 50, no estoy diciendo eso, pero eso, cuando ya eso está cubierto, elevamos el tema y lo que buscamos es reconocimiento, es la palmadita, es qué bueno este artículo que has escrito, qué bueno este tweet que has enviado, cuántos retweets, etcétera. Fijaros, en fin, ya, ahora sigo, pero eso, realmente estamos rellenando, estamos llenando, estamos completando necesidades humanas básicas.
De la autorrealización va a ser que no voy a hablar, porque realmente que es la felicidad, y esto yo creo que hablar de eso, ni relacionándolo con redes sociales ni con nada, es excesivo. Ahí ya no voy a decir que las redes sociales ayuden a que el ser humano sea más o menos feliz. Sí, un poco, pero no voy a centrarlo solamente en eso. Pero fijaros en eso, en que las redes sociales, al final, Twitter, Facebook, WordPress, etcétera, lo que están es entrando en distintas capas. Facebook sería más de afiliación, no siempre. Hay quien utiliza Facebook también para informarse o para escribir buenos artículos o para difundir buenos artículos. Twitter sería más reconocimiento social, más vinculado a temas más intelectuales, y blogs, etcétera, también. Aún así, ya os digo, uno puede tener un blog también fantástico, más emocional, o puede... Cada cual usa las redes un poco como quiere. Creo que es otra de las cosas que, conforme van evolucionando, va cambiando. En fin, ¿por qué os decía que en el fondo no me atrevía a decir que no somos más felices? Otra de las cosas en las que yo creo que he ido cambiando de opinión respecto a las redes es que al principio las veía, y si os fijáis, de hecho, el término así lo dice, como solo información y comunicación, como TIC, tecnologías de la información y la comunicación. Después, pensando, creo que me ayudó muchísimo que la Generalitat de Cataluña amplió el concepto de TIC y habló de que en Internet podemos informarnos y comunicarnos, pero también podemos aprender. Inventaron el concepto de TAC, tecnologías del aprendizaje y el conocimiento. Os parecerá una tontería, pero fue muy útil en su momento. ¿Por qué? Escuela 2.0, plan en el que los chavales tienen un ordenador en el aula, en fin, la irrupción de las tecnologías en las aulas. Aquello supuso un trauma importante. Yo no sé si lo recordáis, pero yo como madre os aseguro que salía a la calle y la frase era: dulos, ¿qué va a pasar ahora que los niños van a estar todo el día conectados al ordenador? Bastante tenía yo con la niña conectada en cuanto está en casa, ahora en el cole también. O sea, aquello sonaba a que todos los niños se nos iban a estropear todos. Aquello sonaba a lo peor que nos podía pasar. ¿Qué se hizo desde la Generalitat? Muy acertadamente, creo. Decirles lo que yo intentaba explicarle a las madres en aquel momento. Tranquilas, que no se introducen los ordenadores en las aulas para hacer TIC, para enseñarles a comunicarse, que ya saben hacerlo, evidentemente, a los 15 años, sino para TAC, como tecnologías del aprendizaje y el conocimiento. O sea, creo que es un matiz que aporta valor. Después, pensando, vi que faltaba una tercera pata, vinculada precisamente a la felicidad. Las tecnologías como herramientas de participación. Volvemos a lo de la Plaza del Pueblo, volvemos a las ganas que tiene el ser humano de colaborar, de participar, de ser sociable, a la inmensa sociabilidad humana, y veremos la importancia de identificar estas tecnologías también como tecnologías del empoderamiento. Nos hacen más fuertes y sobre todo porque nos hacen participar más y mejor y de forma más cualitativa, más cualificada en las sociedades en las que vivimos. Os dejo el gráfico, Tic-Tac-Tep, es como un constructo que creo que es interesante para entender que no solo estamos hablando de WhatsApp y similares, sino de cosas muy interesantes. TEP, al final, las revoluciones de los países árabes, cuando se organizaron a través de redes sociales, podemos decir que estaban haciendo uso de este concepto de empoderamiento y participación del ciudadano. O sea, las redes sirvieron para hacer un ciudadano más poderoso, más fuerte, y que pudo participar y organizarse para hacer algo importante en aquel momento en Egipto, por ejemplo, o en el 15 de aquí, o en muchos otros casos que podríamos ver. ¿Vale? No os quiero tampoco dar el rollo teórico, pero sí que veáis precisamente esto, la relación infinita entre TEP y felicidad. Para mí una de las claves de que esto sea tan potente, de que nos esté cambiando tanto, es precisamente eso, que nos devuelve la participación. Y es muy importante la participación. Hay un estudio que a mí me gusta mucho y que lo demuestra claramente. Os lo podríamos hacer empíricamente, pero no nos da tiempo, pero os lo cuento en teoría. Una universidad americana, no recuerdo cuál ahora mismo, lo que hace es dividir a los alumnos de un aula en dos grupos. A unos les dice: decidme qué os hace felices en esta vida. Es decir, estar debajo de un cocotero, una palmera en verano, identificar situaciones de felicidad, estar tirado en el sofá viendo una película, todas estas situaciones. Si yo os hago una encuesta ahora, seguro que saldrían todas estas cosas.
Al otro grupo no les digo esto, al otro grupo lo voy a medir directamente. Y el fin de semana, cuando en teoría estén bajo la palmera, bajo el cocotero, o tirados en el sofá viendo la televisión, lo que voy a hacer es enviarles un SMS, vaya paliza de estudio, pero bueno, cada 10 minutos y decirles que valoren en ese momento el grado de felicidad percibida. O sea, esto se lo he preguntado en teoría y a los otros lo estoy analizando en la práctica. Pues bien, resulta que nos equivocamos taxativamente. No somos más felices debajo del cocotero, no somos más felices tirados en el sofá viendo la tele. Somos más felices cuando participamos en una cena con amigos, hablando, arreglando el mundo, arreglando el planeta, aportando un mensaje en un foro, colaborando en una red social, etc. O sea, el ser humano se siente más útil, más feliz, más parte de la sociedad en la que vive cuando evidentemente está aportando valor a su grupo. No